Buenos días. Hoy, martes 23 de mayo del 2023, vamos a dar inicio a la sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad tengo el gusto de presentar a un colega nuestro invitado a este hospital, que es su casa. Si me pongo a darles la reseña de su currículum, me voy a consumir todo el tiempo que él tiene para platicarnos, pero en resumidas cuentas, él es médico cirujano por la UNAM, neurólogo y psiquiatra por el Hospital Español, certificado a nivel federal de los Estados Unidos, el American Board, inmunólogo de especialidad por el Instituto Politécnico Nacional, es doctor en ciencias de esa misma institución, certificado por consejos, incluyendo pediatría, es médico adjunto externo del Hospital Español, del Hospital Ángeles del Pedregal, Hospital State Star Medical, investigador en cardiopediatría, fundador del Centro para las Lesiones Cerebrales y profesor invitado, entre otros, del Johns Hopkins, UNAM, Politécnico, Universidad Iberoamericana. En fin, es un distinguido colega y principalmente un amigo al que le damos la cordial bienvenida a este foro, y nos va a hablar de un tema muy desafiante que creo que ha creado muchas expectativas en todos nosotros, que son los modelos matemáticos en el sistema nervioso central. Doctor Pando, el micrófono es suyo, estamos ávidos por escucharlo. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí, gracias por la invitación, doctor Curi, y gracias a los asistentes. Esta plática, que no una conferencia, va dirigida a mis compañeros, colegas de diferentes especialidades y actividades. En algunas coincidimos, en otras nada más nos saludamos. Y sobre todo a la gente joven que están estudiando o que son residentes. Uno entra a medicina rogando a Dios no ver números. Y resulta que entra uno a medicina y lo primero que ve son números. Entonces, desde hace 50 años en China, y les tengo el link ahí, se los dejo con el doctor Curi, para que vean la publicación de 50 años de tratar de crear una neurociencia matemática. Es un artículo muy interesante, no es un artículo fácil de leer, hay que leerlo con mucha calma, pero está la inquietud de hablar de matemáticas y vamos a ver en este repaso por qué. De eso trata, de por qué. Antes de eso, no me resistí a la tentación de mencionar a Michel Foucault en su libro de El nacimiento de la clínica, de los dos mundos que ocupan a la medicina. Muchos de ustedes estarán en los dos mundos, otros nada más en el institucional y otros nada más en lo que llamamos la priva, ¿no? A final de cuentas es medicina, y cuando uno quiere hacer investigación y tiene curiosidad, cualquier sitio es bueno. Entonces, en el nacimiento de la clínica, habla sobre el mundo de la excepción, que son los hospitales, particularmente los de tercer nivel, alta especialidad, y el mundo real. El maestro Costero, Isaac Costero, que muchos de nosotros tuvimos el privilegio de conocer, el maestro Costero decía que los hospitales eran el mundo de la excepción y que la realidad estaba afuera. ¿Y cuál es esa realidad? Pues los que ven contacto primario,
debieran de ver esa realidad. Que suceda o no suceda es otra historia. Entonces, un filósofo como Michel Foucault, y que escribió mucho sobre medicina y escribió sobre el sistema nervioso en términos filosóficos, es una lectura recomendada. Este es un enlace que no lo voy a echar a andar por cuestión de tiempo, pero habla qué descubrimientos se han hecho en los últimos 1000 años en medicina. En el Instituto de Cardiología, el doctor Martínez Palomo un día nos echó una platicada al respecto de un artículo que salió en el New England Journal of Medicine, que hablaba cuáles son realmente los 10 descubrimientos importantes en 1000 años. Y son 10. Entre otros habla de la vacunación, de la anestesia, de la estadística, de la epidemiología, de la salud pública, en fin. Y otros dirán, no, lo que pasa es que según mi especialidad nosotros vamos avanzando a la velocidad de la luz y tenemos muchísimas aportaciones. No, estamos hablando de aportaciones que hayan cambiado a la humanidad. Ejemplo, los antibióticos, y se nos está acabando esa era. Entonces, y está surgiendo el interés hacia los virus y a los antivirales. No necesito decirles por qué acaban de pasar. Acabamos de pasar. Cuando ustedes quieran ver una neurona, la imaginan como un cubo. Casi todos nos imaginamos una neurona como un cubo. No, una neurona es un hipercubo. ¿Y qué es un hipercubo? Esto. Tiene 32 aristas y muchas más caras. Bueno, en 32 aristas, ¿cuántas caras hay? Eso hace que la comunicación entre las neuronas, no hablando de axones, sino nada más de neuronas, sea muy compleja. La neurona actúa a través de las neurofibrillas como una no hipercomputadora, sino como una computadora cuántica. Las neuronas registran señales a 6 metros de distancia y en todo el organismo. Entonces dicen, ay, me leíste el pensamiento. No, llegaron las señales a 6 metros. Entonces ahí empezamos a ver que lo que nos han dicho de la neurona como la unidad funcional del sistema nervioso, etcétera, etcétera, no se acaba ahí. Y que si tiene 32 caras, esas 32 caras establecen un sistema de comunicación electromagnético medible matemáticamente. Y si nos vamos en el tiempo a ver un libro que se escribió en los años 30 por un físico llamado Schrödinger. ¿Alguno de ustedes ha conocido el gato de Schrödinger? ¿El que está y no está? Bueno, es ese autor y escribió un libro que se llama Espacio, Tiempo y Estructura. Y un día, y esto es un trabajo que hice en el Infantil de México con el doctor Pedro Valencia, decidimos que qué tal que era aplicable al sistema nervioso: espacio, tiempo, estructura. Y encontramos 2 elementos fundamentales. Bueno, aquí es para que se hagan una idea de un hipercubo como es. Pues han visto papalotes así, los han visto. Y hay
cámaras así, y hay un cuadro de Dalí que es el Cristo, en donde está en una cruz que es un hipercubo, hasta en el arte. Las mediciones obviamente son geométricas. La geometría euclidiana, y miren de cuándo hablo, es muy importante en sistema nervioso, en neurofisiología, y es importante también en temas de generación de mapas y en temas de imagenología también. Un etólogo, la etología es la conducta comparada entre las especies. Puso a 2 cuervos en Alemania, que está llena de cuervos, y los cuervos identificaban en esas fichas, ya me fue, en estas fichas marcaban, identificaban el número que se les entrenaba a ver. Quiere decir que los cuervos tienen aprendizaje, todos los seres vivos tienen aprendizaje. ¿Y quién tiene aprendizaje? Las bacterias. La edición génica es el sistema inmunológico de las bacterias. Entonces, ¿nos hemos sentido los reyes de la creación? Pues no hay tal. Tenemos muchos antecedentes. Esto hablando de las señales a distancia. Hay el artículo que les mencioné, que les dejo el link. Cuando los fenómenos biológicos tienden o buscamos que se normalice para entender mejor un comportamiento biológico en una población determinada. Pero cuando suceden algunos temas biológicos simultáneos, pasa esto que se llama convolución. La convolución es cuando 2 temas biológicos, aquí hay uno, aquí hay otro, y aquí viene otro, y de repente coinciden, y uno influye sobre el otro. Es decir, los sistemas biológicos no son aislados. Las señales biológicas llegan, si no a todos lados, a muchos lados. Ejemplo. Para que se desarrolle un cáncer, necesitamos que la célula no pierda espacialidad. Si pierde la espacialidad y se empieza a reproducir, ya tenemos un cáncer. Esa espacialidad es a base de, hay unas estructuras que se llaman desmosomas que mantienen juntas a las células, y resulta que no solamente eso, sino que respetan espacios. Una de las formas de ver cómo se difunde el cáncer es cuando las células pierden su noción de espacialidad, su lugar, su espacio. Y eso se llama convolución. Hay otra forma de ver a los fenómenos biológicos. Por ejemplo, este tema que se llama automatón. No es posible que una célula esté en un lugar y no influya en las que están a un lado. Y entonces, ¿qué sucede? Que se generan figuras como esta, que se ilustra aquí. Suponemos que cada uno de estos rectángulos es una célula y la cercanía las hace reproducir señales que, si bien no son idénticas, van para un lado y para el otro, como los protectores de pantalla. Es una cosa parecida. Si queremos saber medicina hoy día,
no es posible no saber estadística. Uno de los principales inventos uno de los 10 inventos en 1000 años de historia de la medicina, en 1000 años. Y resulta que las escuelas de medicina no nos enseñan estadística, y que la estadística la vamos aprendiendo si tenemos la suerte de tener maestros que la sepan en los hospitales, más aún para las publicaciones. No hay publicación científica sin estadística. Entonces, para los que piensan que se salvan de la estadística, no se salvan. Si yo les dijera que de dónde derivan estas imágenes, estas imágenes derivan de un cuestionario de 100 preguntas que marca funcionalmente en una resonancia magnética. Pero, ¿de dónde viene esto? Aquí, en los síndromes frontotemporales, que todos tenemos uno, casi hay un síndrome frontotemporal por individuo en el mundo. ¿Cómo los clasificamos? Entonces decidimos poner este acróstico de psicosis, antecedentes, epilepsia, mentiras, sensopercepción como parámetros iniciales. Y resulta que tratamos de correlacionar con una medida de electroencefalografía. ¿Y cuál medida fue esa? No la encontrábamos por ningún lado. Hasta que en mapa cerebral, en algo que se llama, y fíjese el término, poder geométrico, que no son más que triángulos. El poder geométrico nos dio la medida que correlacionaba con estadísticamente con lo que es frontal, con lo que es temporal, con lo que es parietal, con lo que es occipital. Y resulta que nos da estos valores, el poder geométrico. Estas letras vienen de cómo contesta la gente un cuestionario de 100 preguntas, y de esto deriva en los síndromes cerebrales a dónde se ubica la disfunción. Entonces son lingüística, que se asocia a matemáticas, que se asocia a trigonometría, que se asocia a mapas, que se asocia a imágenes. Entonces la interdisciplina viene por todos lados. Decidimos ver qué hacía geométricamente un cuestionario de 100 preguntas. Un cuestionario de 100 preguntas en algo que se llama electroencefalograma virtual forma estas figuras. Estos son los reactivos, las personas, esto es cómo contestan en el cuestionario, y estas son las tendencias que tiene, que forman figuras geométricas que son o pentágonos o triángulos. Y dice uno, ¿esto deriva de un cuestionario? Sí. Y como muchos. Publicados, pocos. Cuando estudiamos la termodinámica del cerebro, estamos hablando de físico-química, y estamos hablando de la primera, la segunda y la tercera ley. Decía un maestro mío que había una cuarta ley, y no lo voy a decir porque me van a acusar de sexista, pero ya saben de qué estoy hablando, ¿no? Que era la cuarta ley de la termodinámica. Eso era cuando se podían decir cosas sin que nadie se ofendiera. La medida de energía en un electroencefalograma nunca se ha tomado en cuenta para nada. Dicen,
es un indicador, pero sin las frecuencias no nos sirve para nada. Entonces tenemos que tener las dos medidas para que tenga un significado de marcaje en neurofisiología. Y resulta que empezamos a ver cuando se aplican distribuciones de baja energía, alta energía y las dos, que tienen distribuciones específicas. Y esto tiene que ver con la termodinámica del cerebro. Donde hay altas energías, tiene que haber bajas energías. ¿Y todo esto se expresa en ecuaciones? Sí. ¿Se expresa en gráficas? Sí. ¿Se expresa en función? Todavía no. Aquí tenemos, por ejemplo, alta energía. Alta energía en neurofisiología es cuando las ondas cerebrales van para abajo. Y dicen, pues, ¿cómo? Si es alta energía, ¿por qué va para abajo? Pues porque así lo dijeron. El problema en medicina es que a quien se le ocurren primero las cosas, luego las dice y las dice mal. Pero resulta que así se quedó. En neurofisiología, las ondas que van hacia abajo son alta energía. Las ondas que van para arriba son alta energía. Y por supuesto, hay toda suerte de bimodales, trimodales, isoeléctricas, bueno, ya saben lo que es isoeléctrico, pero todo esto tiene significado cuando menos neurofisiológico y cuando menos en términos de termodinámica del cerebro. Esta es una distribución de diagnóstico por pacientes, en una serie de pacientes en base al cuestionario que les menciono, y nos lleva de la mano a ver otro tipo de matemáticas. Las matemáticas que da un SPECT, las matemáticas que genera un PET, PET, sea F de G o por dopamina. Y tenemos que saber de qué se trata y son reportadas con números. Y tenemos que entender qué dicen los números. ¿Qué nos están diciendo? Más alta concentración, más baja concentración, captación más bien, ¿y qué significa? Si ustedes quieren ver qué es una red neural, aquí hay una. Nada más que esta es computacional y es binaria. Sin embargo, ilustra la complejidad que tienen las redes neurales. Siempre se ha dicho una neurona, una función. Es cierto y no. Porque las neuronas van en la divergencia y en la convergencia. Ese principio lo describió un psicólogo de la Facultad de Psicología que un buen día desapareció y que hasta los periódicos dicen, bueno, ¿a dónde quedó este cuate? Se lo llevó el éter, se perdió con los chamanes, desapareció. Pero habló del principio de convergencia-divergencia. ¿Qué quiere decir? Ese principio lo describió Friedman, un matemático del siglo XIX. Cuando la información llega y se hace divergente a partir de un punto, ya no es un vector, se vuelve un campo vectorial. Y los campos vectoriales tienen un comportamiento muy interesante que nos va a llevar a otras teorías, y digo teorías porque están demostradas, que vienen desde el siglo XIX. Esto es una computadora cuántica, esto es artificial, pero si esto es complicadito, se imaginan los campos vectoriales del cerebro en divergencia y en convergencia. Aquí está. Y
¿dónde vemos ¿dónde vemos la divergencia? Este es un corte y nos salió muy chiquito aquí, pero si ustedes ven la tercera capa de las células piramidales, hacen como una curva y se sigue en curva y vuelve a hacerlo. ¿Por qué está haciendo eso? Aquí tenemos las células piramidales conectadas y si lo vemos desde el punto de vista de microscopía electrónica, forman pentágonos y hexágonos los axones. Otra vez la geometría. Y si lo vemos de la divergencia, aquí esto podría ser una neurona, vean cómo se dispersa, pero se dispersa de acuerdo a algo que se llaman series de Fourier. Una serie de Fourier es algo como esto. Se va ampliando las conexiones. 1 y 1 son 2. Gran descubrimiento, pero no siempre. 2 y 1 hacen 3. 3 y 2 hacen 5. 5 y 3 hacen 8. Eso es una serie de Fourier y así se comportan la formación de campos vectoriales en el cerebro. Y vean, partió aquí de una parejita de conejos y aquí ya tenemos una multitud. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Esa es una serie de Fourier. Y eso es lo que hacen las redes neurales. Para que vean que no estamos tan tirados de la mano, en 1966, algo así, se describió que el cerebro tiene un GPS. Y el GPS es la comunicación y la unión entre lóbulos que hacen que la espacialidad del lóbulo parietal con el raciocinio y la memoria, el raciocinio frontal y la memoria del temporal generan un GPS que nos permite ubicar desde dónde está lo que llamamos propiocepción hasta en dónde nos encontramos. Y eso fue, van a decir, una verdad de perogrullo. Pues sí, fue un premio Nobel, porque no se sabía. Esta es una imagen de resonancia que para todos los que han visto una lobectomía se darán cuenta que aquí no hay temporal y aquí sí, y aquí no hay, y aquí no hay, y aquí sí, aquí no hay y aquí sí. Es un paciente operado de astrocitoma grado 4 y de milagro porque estaba afuera, porque si ha estado en línea media no se puede sacar, cuando menos completo. Afuera se pudo, pero el paciente no se acordaba ni de tomar agua y el paciente cayó en insuficiencia renal y hubo que hacer diálisis en el paciente porque no se acordaba de beber agua aunque tuviera sed. ¿Y por qué? Porque hay conexiones que no están descritas, pero no se les da la debida importancia en la clínica del sistema nervioso. La conexión hacia tálamo del lóbulo temporal. La distribución del lóbulo temporal en sí, si la observan, es un triángulo. Y ese triángulo tiene conexiones a muchos lados.
Entonces participa en la memoria, en el oído, en el aprendizaje, participa en el GPS, participa en muchas funciones que todo el mundo desconoce. Pero ¿por qué estoy poniendo esto? Por el tema reciente quiero decir, de el software que hay que conseguir, que es la volumetría. La volumetría los imagenólogos la pueden calcular ellos a mano. Pero otra cosa es tener un programa que te diga qué volumen tiene cada parte de la corteza cerebral en cada lóbulo de todo el cerebro. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues nos sirve para saber qué es rehabilitable y qué no es rehabilitable. Y volvemos a los números, porque los informes son puros números de volumen. Aquí, hablando de la curva que se forma en el tejido nervioso, hay algo que se llama la aproximación bayesiana. La aproximación bayesiana es esta ecuación que no los voy a hacerse dormir más viendo la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Que para formar imágenes, por ejemplo, es como si tuviéramos una circunferencia y del número no pi, sino phi, que es la proporción áurea, 3.618, en base a cómo se va moviendo en píxeles, y son matemáticas que surgen de la computación, un corte predice el que sigue hasta que se acaban los píxeles y se forma la imagen. Se dice bien fácil, no es tan fácil. Implica ecuaciones que hablan de... miren, aquí sí se ve cómo hacen esta curva de convergencia, divergencia, y es la tercera capa de células piramidales. ¿Para qué nos sirve la volumetría? Bueno, este es un caso que tuvimos, el doctor Curi y yo publicamos también, en donde aquí dice corteza cerebelosa con despoblación neuronal. No tiene corteza. ¿De qué sirve echarle todo a un niño con malformaciones de corazón que no tiene corteza cerebral? ¿Y cómo nos damos cuenta que no tiene corteza cerebral? Pues esto es de autopsia. Pues ahí, no tiene. Pero si tenemos la posibilidad de medir volumetría en sistema nervioso a través de un programa, no solamente vemos la atrofia que tiene el niño y la dilatación ventricular, un niño de 3 meses, sino lo que observamos es que no hay corteza y no va a sonar crudo, pero es real. No se le invierten 3 millones de pesos a un niño que, si bien el corazón lo tiene corregido, el cerebro no tiene cerebro y se hace tan solo con volumetría. Eso le interesa a todo mundo, cardiólogos o no cardiólogos, neurólogos o no neurólogos, administradores de hospital o no administradores. ¿Por qué gastamos tanto en algo que podemos saber de antemano que no hay y que podemos medir? Volvemos este es como se establece la memoria. Volvemos otra vez al electroencefalograma virtual y tenemos aquí el trazo con datos de sufrimiento neural, pseudotrenes en alfa, línea media. Aquí tenemos
La tomografía, aquí vemos cómo nos está marcando anormalmente esta región que es esta, y la amplificamos y estamos viendo ya sea en escalas de amarillos o azules, que es lo mismo y es termodinámica del cerebro. Tenemos las regiones que son anormales, línea media, y que nos lleva a otro tipo de imagen. Todo esto se hace a base de trigonometría. Los mapas cerebrales se hacen con cálculos de triángulos. Euclidiano, más antiguo, no podía ser, más moderno, tampoco puede ser. Hay conocimientos que son para siempre. El doctor Curi, en el servicio de cardiopediatría, trabajábamos con marcadores, y esto la pongo nada más para recordarles que no podemos trabajar cualquier disciplina médica que no tome en cuenta cómo se estabiliza una célula, cómo señala la hipoxia, qué pasa en el estrés oxidativo, qué pasa y con qué señales enlaza a enolasas que destruyen la función y que provocan hasta la apoptosis. Y volvemos a lo mismo, la interdisciplina que parte de números. Esto es la descripción del cálculo de lo que yo les dije, que un punto predecía el que seguía hasta que se acaban los píxeles. Esta es la explicación. No se los voy a dar porque en lo que se los explico todo el mundo sale corriendo a la visita. Entonces, la termodinámica y la tridimensionalidad. Las matemáticas que nacieron de la computación nos permiten la tercera dimensión en imagen. Y así como se ven las caricaturas, se ven las imágenes que tenemos de los gabinetes. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen bidimensional que se hace tridimensional. Y miren, se menciona la geometría euclidiana. Y estas matemáticas se llaman matemáticas fractales. ¿Dónde vemos matemáticas fractales? ¿Ven cómo crece un árbol? Una ramita para acá y luego se hacen otra para acá y otra para acá y otra para acá. Esas son las matemáticas fractales. Y eso hace el sistema nervioso también. Matemáticas fractales. Y claro, las matemáticas son básicamente lógica matemática. No son ecuaciones como podríamos ver en cálculo. En cálculo es otro tipo de ecuación para ver cómo pasa cierto tipo de información del punto A al punto B. Ahí también hay matemáticas, cálculo, derivadas y si acaso integrales si la información lo permite. Esto no es un cuadro surrealista para los que nunca han visto una tractografía, y me refiero a los jóvenes, a todos los jóvenes desvelados que están dormidos. Ya ven que los números a nadie le gustan, ¿no? Esto es una tractografía, y decía el doctor José Luis Criales de CT Scanner, decía que la tractografía era como los partidos políticos. Los azules, que representaba a cierto, que no lo menciono, van a decir que vengo a hacer apología de ningún partido, pero ya saben cuáles son los azules, que empezaron adelante y van atrás. Luego unos que son color naranja, que empezaron arriba y ahora van abajo. Y otros que corresponde a una cosa que tiene un sol, que son los de comunicación entre los diferentes tractos. Estas tractografías permiten cosas maravillosas
en gente con problemas de hipoxia, en gente con problemas de malformaciones como falta de cuerpo calloso, por ejemplo, trisomías incompletas del cromosoma 8. Esto nos permite ver qué tanto se regenera el sistema nervioso, porque el sistema nervioso se regenera. A mí me dijeron que no. Y luego resultó que yo empecé a ver que las señales decían que sí había, donde no había. Y fue cuando se publicó esto de regeneración del sistema nervioso. En resumen, si yo pudiera decirles cuál es la esencia de la patología del sistema nervioso, se llama hipoxia, estrés oxidativo. Y métanle las patologías que quieran. Si yo dijera qué es lo que daña a una neurona, el calcio inestable. Y métanle lo que quieran, partiendo del óxido nitroso que viene de la hipoxia. Y así nos vamos. Pero eso se traduce en imágenes porque aquí estamos visualizando la molécula del agua. El ángulo que se abre, se cierra y genera una señal eléctrica. Y ahí tenemos el tracto. Esas tractografías, podemos decir qué bonito, qué feo, me interesa, no me interesa, tienen valor clínico y vienen de matemáticas también fractales. Y una última teoría existente, se inventó en el siglo XIX y no la inventaron médicos, la inventaron economistas. Los economistas les interesaba mucho saber cómo funcionaba el cerebro para saber cómo atacar el mercado, cómo piensa la gente. Entonces se creó la teoría del juego. La teoría del juego dice que el cerebro es como la casa de un casino y tiene una serie de cartas. La información que nos da el ambiente es el juego que nosotros traemos. Si el juego es mejor que el que tiene la casa, la información pasa. Pero si no, no pasa la información. Se dijo en el siglo XIX. Y se llama teoría del juego, la estudian los economistas, la estudian los psicólogos y debieran de conocerla los neurólogos. Muy pocos lo conocen. Pero esa teoría del juego conlleva, desde luego, números. Y está vigente, además. Aquí está lo que les decía, de que una señal provocaba señales, si no iguales, similares en un plano, en donde había muchas celulitas a manera de rectángulos. Bueno, estas son las señales. Aquí tenemos una. Se absorbe la radiación azul y entonces todo esto es tiempo. Y según la radiación del espectro de la luz que va absorbiendo, se van expresando en colores, una verde, una roja, una azul, y esto va variando. Los espectros que vemos en los, en los monitores, están basados en esto. Y tenemos que entender de dónde viene. Porque si no, estamos en el mundo técnico, no en el mundo del conocimiento científico, venga de donde venga. Seguramente, y hablando de venga de donde venga, el tema de qué hace el cerebro con las imágenes que ve.
si yo les pongo, si ustedes ven un coche de carreras, un Fórmula 1, y el Fórmula 1 viene a 80 kilómetros por hora, pues lo vemos perfectamente. Pero tómenle una foto a 300 kilómetros por hora. ¿Qué vemos? No vemos un coche. Vemos rayas de colores. Entonces, entra física, entra matemáticas, entra frecuencias, entran colores, tal y como se presentó en la anterior. ¿Y qué hace el cerebro a través de la teoría del juego cuando pasa la información? Genera imágenes, pero son imágenes digitales. Entonces, si uno ve una mariposa, no va a ver la mariposa, va a ver un montón de números que el cerebro transduce a la figura de una mariposa. De ahí aquí entran elementos de teoría de la relatividad y cosas por el estilo. Pero el mensaje es: el cerebro forma hologramas, lo que vemos. Y un ejemplo clásico es todos los que tienen novio y novia, que seguramente los que siguen dormidos no tienen novio y novia, nada los mantiene despiertos. Cuando vamos caminando por un pasillo y olemos un perfume y de repente vemos la cara de mi primera novia, ¿no? ¿Y por qué veo la cara de mi primera novia? Pues es un perfume. Es que ella usaba ese perfume. Y a través del olfato, la teoría del juego, yo visualizo su cara. Visualizo hasta el primer día que olí ese perfume y con qué vestido iba. Son hologramas. Y pues ya para terminar, bueno, más para adelante, aquí son una serie de casos. Aquí yo hice el favor de acompañar, lo estoy diciendo en broma, a Rui Pérez Tamayo, que acaba de fallecer, y a Martínez Palomo, que es un investigador connotado y que ha estado en muchos lugares. Ahorita está en el Consejo General de Salud, aunque no le hagan caso. Ni a él ni a los demás, ¿no? Pero bueno, ahí está. Esto fue en un seminario en el que participamos los tres. Y se los dejo por algo muy importante que se llama la tradición médica. La tradición médica parte de esto. Los maestros que hacen maestros y que los tenemos aquí sentados, y después dentro de 20 años va a decir: oye, ¿te acuerdas del maestro? Perdón, no me sé todavía sus nombres, pero del maestro Curi. ¿Y qué fue del maestro Curi? No, hombre, tiene como 10 hijos ahorita. Y ya ves, él era tan exigente que era, y al mismo tiempo tan cordial, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dejan estos maestros. Aparte de la anatomía patológica, y aparte de la cirugía, y aparte de la imagen, y aparte de cómo son los trasplantes, y aparte de la importantísima inmunología, que es muy joven todavía, muy joven, porque todavía recuerdo a uno de mis maestros, a Luis Jiménez, que hacía sus experimentos con sus ratoncitos y le picaba y veía la reacción. Señores, pasamos a otra época. Ahora vemos moléculas y literalmente las vemos. Los diagnósticos hoy por hoy, y vamos para allá en esa dirección, son moleculares y son matemáticos. Pues muchas gracias por la paciencia.